le damos gracias a Dios un día más por estar en su presencia. Gracias por estar aquí en este lugar, Señor. Vamos a poner este estudio en oración para que cada palabra que saque de nuestra boca, cada lectura, cada enseñanza realmente sea guiada por el Espíritu Santo y sea para nuestra edificación y sea glorificar el nombre de Jesús. Vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por estar aquí en tu presencia. Te pedimos encarecidamente ahora que te manifiestes en este lugar, que a través, Señor, de nosotros, que tú nos uses como instrumento en tus manos, realmente fluya, Señor, tu palabra, tu enseñanza, y sea, Señor, para la edificación de cada persona, Señor, que tiene acceso a ella, empezando por nosotros mismos, Señor, para que tú nos edifiques, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú nos muestres las cosas que tú nos quieres mostrar, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bien. Os voy a hablar, y así le puse el tema al estudio, caminar con Dios. Y se basa en el texto que está en Génesis de Enoc. Desde que yo tuve conocimiento de ese texto, que habla de que Enoc caminó con Dios, me enamoré de ese texto cuando me convertí hace muchos años atrás. Y lo tenía en mi mente y lo quise desarrollar. Ahora, tengo una nota que es muy interesante en el estudio que estuve haciendo sobre Enoc. No hay un solo Enoc en la Biblia. De hecho, el hijo de Caín también le puso Enoc a su hijo, pero era un Enoc completamente diferente a este, que viene por la descendencia de Set, que es el sustituto de Abel, el hermano de Caín, que Caín mata. Y se puede decir que Enoc, el hijo de Caín, le hizo honor a su padre, por cuanto en su manera de que fue el primero que edificó una ciudad y le puso el mismo nombre a la ciudad de la cual él edificó, una persona que se sobresaltaba a sí mismo, que andaba en la misma rebeldía que andaba el padre y que caminaba de espalda a Dios de la misma manera que caminaba el padre, es decir, que hacía omiso a las palabras, a la enseñanza que Dios quería que él pusiera en su vida. No así este otro Enoc, que viene a través de la línea de Set, del linaje de Adán, del cual habla la Biblia que agradó a Dios. Vamos a ver ahí, a partir de Génesis, capítulo 5, versículos 18 y 24. Allí dice la palabra de Dios: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es un hombre que caminó con Dios. Ahora, ¿en qué circunstancias y qué significa caminar con Dios? Vamos a ver todo eso a partir de mientras que se desarrolla el estudio. Tenemos que tener en cuenta que Enoc era una voz profética antes del diluvio. Este es un personaje bíblico que vive antes del diluvio. De hecho, aquí está diciendo que él engendró a Matusalén. Si nosotros vamos a las Escrituras y escudriñamos las Escrituras, vamos a poder ver que Matusalén era el abuelo de Noé. Es decir, que no fue el bisabuelo de Noé. Noé viene a través de la línea descendiente de Enoc. Y Enoc es el primer hombre que la Biblia habla, refleja, que se levanta como una voz profética en medio de su generación, en medio de una generación malvada y perversa. Una voz profética de un hombre que había decidido vivir para Dios, pese a cualquier circunstancia, a cualquier tentación, a cualquier seducción, a cualquier provocación. Él decidió vivir
para Dios, decidió apartarse de la corriente del mundo, de lo que el mundo hacía, de lo que el mundo deseaba, de todas esas cosas que se apartaban de Dios. Él decidió apartarse de las cosas que apartan a un hombre de Dios para consagrarse y vivir apartado para Dios. Por eso podemos decir que no caminó con Dios. Él decidió apartarse de eso. Una persona que decide caminar con Dios es una persona que decide vivir para Dios. Una persona que decide vivir para Dios es una persona que decide apagarse en vida para que a través de su vida se manifieste la misma presencia de Dios. Esto es muy importante. Es imposible que la presencia de Dios se manifieste en una vida si tú no cedes tu vida y tú no dejas que venga Dios y entonces Él se manifieste en tu vida. Puedes tener muchos deseos, puedes tener muchos anhelos, te puede gustar mucho, te puede identificar mucho con eso, pero si tú no dejas que Dios se manifieste en tu vida y tú no cedes y tú no te abandonas en vida, te apagas, es imposible que Dios se manifieste en tu vida, porque Dios trae a tu vida una nueva vida y no pueden haber dos vidas en un mismo lugar, porque o se manifiesta la vida de tu carne, lo que tú quieres, tus deseos, tus anhelos, o se manifiesta la vida de Dios. Entonces, cuando una persona se apaga en vida, justo lo que está diciendo es eso, que él está dejando que la vida que tiene Dios para él se manifieste en su vida, para que entonces la misma presencia de Dios se pueda manifestar a través de su vida. Si tú no dejas que la vida de Dios que tiene para ti tome parte en tu vida y se manifiesta a través de tu vida, va a ser imposible que Dios se manifieste a través de ti, porque es paso a paso. Tú no aprendes a caminar si primero no aprendes a gatear. Tú no aprendes a correr si primero no aprendes a caminar. Es imposible que una persona aprenda a correr sin antes haber dado los primeros pasos de lo que se llama gatear, el gateo. Todo es paso a paso. Si tú no dejas que se manifieste una cosa en tu vida, no se va a manifestar la otra. Caminar con Dios parece una frase muy sencilla, pero es más profundo de lo que podemos imaginar y alcanza un grado de profundidad mayor cuando a través de las Escrituras se nos revela que la generación humana que vivió antes del diluvio había alcanzado un grado de perversión y de maldad tan grande que aunque era una generación de largos años de vida, al mismo tiempo era una generación totalmente irreverente a Dios que manifestaba un gran desprecio por la vida. Es imposible que personas que manifiesten desprecio por la vida que Dios creó, Dios se manifieste en las vidas de esas personas. Es imposible que Dios esté de acuerdo y que Dios apoye y se agrade en personas que tengan un desprecio por la vida que Dios creó. No, como generación, esto es un dato muy interesante, es la séptima generación de la humanidad en el planeta Tierra. La primera generación es Adán, que es el hombre que caído. Y después de Adán viene a ver por la parte que descendencia vendría siendo la segunda, pero Caín la mata, Set. Entonces viene a sustituir la presencia de Abel. Y desde Adán hasta Enoc cuenta 7 generaciones. Enoc es la número 7 en el planeta Tierra. Si esto no te dice mucho, o si no te dice nada, es necesario que sepas que en la numerología bíblica, y yo no sé mucho de numerología bíblica, pero estuve estudiando un poco para hacer este estudio. El número 7 viene de la palabra hebrea Sheva, que significa algo que está lleno, saciado, completo o terminado. El número 7 en la Biblia nos habla de la plenitud material, pero también nos habla de la plenitud espiritual. Es decir,
una plenitud material con relación a la plenitud espiritual. Algo que es pleno materialmente, pero con un trasfondo espiritual. Esto que acabamos de ver es muy profundo y encierra una gran revelación de parte de Dios. Tal es así que vemos en la Escritura cómo el apóstol Juan le recomienda a su discípulo amado Gayo en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ahí dice, el anciano a Gayo, el anciano es el apóstol Juan, a Gayo, que es su discípulo amado, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Prosperidad no es mala. Lo único que cuando se quita la enseñanza de la prosperidad, se separa de la parte espiritual, es una enseñanza tergiversada, y como enseñanza tergiversada es una falsa doctrina metida dentro de la iglesia de Dios. Pero Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. ¿Pero cómo? Así como prospera tu alma. Es importante la prosperidad del alma del discípulo de Dios, de la persona que decide caminar con Dios. Tú no haces nada con prosperar materialmente si tú no estás pleno, no estás lleno, no estás prosperado espiritualmente. De hecho, la verdadera prosperidad que Dios habla para los hijos de Dios es la espiritual. De ahí se derivan todas las demás. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tú no haces nada con buscar todas las demás cosas y olvidarte del reino de Dios y su justicia, porque estás caminando erradamente delante de Dios. Y es que para Dios no existe una verdadera prosperidad si tu alma no está saciada de Él, si tu alma no está en Él y si tu alma está separada de Él. Por eso es importante buscar primeramente la plenitud y la prosperidad espiritual. A partir de ahí vienen todas las cosas. Una prosperidad sin Dios, basada en los deseos de la carne, es un visado al infierno. Yo no sé cuál es la prosperidad que tú estás buscando en tu vida, pero si esta prosperidad no está relacionada con la prosperidad de tu alma, o está estrechamente vinculada a la prosperidad que Dios te da, detente y analiza bien el camino que estás andando, porque en camino de muerte estás. Eso lo dice la palabra de Dios. En Lucas 17, versículos 26 y 27. Ahí enseña el mismo Jesús. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Interesante. En los días de Noé no se conocía la lluvia como se conoce ahora. Decir a una persona en aquellos días de que se iba a manifestar la destrucción de la raza humana a través de un diluvio universal, se reían en la cara de que lo estaba diciendo, porque ellos nunca habían visto la lluvia, no conocían la lluvia. Por lo tanto, era algo que era una cosa totalmente desconocida para ellos y no creían en eso. Se iban a la persona más antigua, que más años tenía, en la más longeva, en aquellos momentos, la persona de más edad, que era Matusalén, que casualmente era el abuelo de Noé. Si iban a Matusalén y le preguntaban, ¿alguna vez tú has visto caer agua del cielo? El mismo Matusalén iba a decir, nunca. Me puedo imaginar las burlas, me puedo imaginar la risa contra la persona que estaba profetizando que iba a haber un diluvio universal. Y le podían poner como testigo a su mismo pariente, a su abuelo, de que nunca había visto caer una gota del cielo. Sin embargo, lo que Noé estaba profetizando sucedió, porque venía de parte de Dios la profecía y Dios estaba diciendo de que iba a venir un diluvio universal contra aquella humanidad malvada y perversa que realmente se levantaba contra todo lo que Dios había creado y que tenía realmente un sentimiento negativo
en contra de la vida que Dios había creado. Un sentimiento de desprecio hacia la vida que Dios había creado. Así vivía la generación antes del diluvio, con un espíritu de irreverencia a Dios, apartados de Dios, dedicados a sus caminos basados en su concupiscencia y en sus pecados. Generación perversa y cruel, maestra en torcer el derecho y la justicia, que manipulan y fuerzan las cosas para hacer ver que son buenas sus malas obras. Y qué casualidad que hoy en día existe una generación a nivel mundial igual que la que existió en aquel entonces, antes del diluvio. Pero en medio de esa generación se levantó un hombre que decidió creerle a Dios, porque es necesario que entiendas que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, los mismos demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, hay personas que dicen creer a su manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas decir, yo creo en Dios a mi manera? Es muy común hoy en día, constantemente, escuchar a personas decir, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Tú crees a tu manera, yo creo a mi manera. Pero no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. En el mismo momento que una persona cree en Dios a su manera, no está creyendo en el Dios verdadero, no está creyendo en el Dios de la Biblia, está creyendo en el Dios que Él está creando. Aunque sea simplemente un Dios que está creando en su mente, a su manera, el Dios que le permite hacer todas las cosas y que Él tiene como un Dios bueno, cuando llegue a su presencia lo va a perdonar porque Él es bueno. Y eso no es así, eso no es lo que dice la Biblia. Esas son personas que creen en Dios de la misma manera que creen los demonios, que saben que Dios existe, pero que no lo obedecen. Así son estas personas que saben que Dios existe, pero no lo obedecen porque prefieren andar en sus caminos de maldad, perversión y pecado. Pero Enoc le creyó a Dios y caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Ante todo, caminar con Dios significa caminar bajo su entera voluntad. Caminar bajo la voluntad de Dios significa ceder nuestra voluntad para que se haga y se establezca la voluntad de Dios. Eso es justo lo que nos enseña el mismo Jesucristo cuando nos enseña a orar. Los discípulos de Jesús le dijeron un día a Jesús, porque lo veían orando mucho, dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y ahí Jesús nos enseña la oración modelo, la cual es una enseñanza para todos aquellos que le siguen. Y Jesús dice en Mateo 6:10, voy a leer un versículo nada más de esa oración, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La misma enseñanza de Jesús, hágase tu voluntad, le dice al Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Es una manifestación de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En medio de una generación igual a la que había en la tierra antes del diluvio, es necesario que hoy se levanten muchas personas con el mismo espíritu de Enoc, que no solo decían caminar con Dios, sino que también decían, al igual que Enoc, una voz profética en medio de su generación. Es muy importante anunciar al mundo la verdad de Cristo, y es muy importante anunciar al mundo de que viene un juicio de parte de Dios, así como en los días de Noé. Noé predicaba que venía un juicio de parte de Dios. Enoc también era una voz profética. Enoc era el bisabuelo de Noé, pero Enoc ya era una voz profética en medio de su generación, que también anunciaba que venía un juicio de parte de Dios. No le creyeron y el juicio vino, y los que no le creyeron fueron tragados por el agua, fueron exterminados por el agua. Ahora viene un juicio que dice Dios que es un juicio de fuego. Los que no te creen van a ser barridos por el fuego. En Judas capítulo 1 versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares
para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya ante el diluvio existían personas así. Las obras de la carne que se manifiestan hoy en día ante el diluvio también se manifestaban. Es el pecado del hombre que lo lleva a esta condición. No solamente a vivir apartado de Dios, sino a rebelarse en contra de Dios y a rebelarse en todo, contra todo aquello que Dios ha creado. Enoc fue una voz profética en medio de una generación y esa voz tuvo su fruto, porque aunque la humanidad fue juzgada por Dios, no hubo una pérdida completa de la humanidad, sino que justo su bisnieto Noé también fue pregonador de justicia y el hombre que Dios usó para que no pereciera la humanidad entera, producto del juicio de Dios a través de las aguas del diluvio. Cuando hablamos de Noé, estamos hablando de 3 generaciones después de la generación de Enoc. Y ojo, no generaciones como las nuestras, que oscilan entre 80 y 100 años, 70, 80 y 100 años. Nos dan un estimado de 100 años para contar una generación. No, las generaciones de ellos, cuando vamos a el libro de Génesis, duraban 800, 900 y tantos años. Eran generaciones largas. Y estamos hablando de 3 generaciones después de la de Enoc. No tuvo por ende un resultado inmediato lo que él decía, por lo cual aquí se manifiesta que caminar con Dios también es caminar por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que nos dice las Escrituras en el libro de Hebreos, en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo 6 justo está debajo del versículo 5 de Enoc, que habla que fue galardonador, que Dios se lo llevó. Hoy es necesario que se levanten muchas personas como Enoc, que tengan la fe de agradar a Dios. Por la fe, en versículo 5 de Hebreo, ahí dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia habla de que no fue traspuesto porque agradó a Dios. Enoc era una persona que caminaba en la tierra, pero con la mirada en las cosas celestiales. Enoc era una persona que estaba lleno, saciado, completo, porque era una persona que caminaba según la voluntad de Dios, basando su vida en los principios espirituales de Dios, pero esa no era su meta. Yo le hablé del significado del número 7 y me gustaría también hablarle del significado del número 8. En la numerología bíblica, el número 8 representa lo sobrenatural. El 7 representa lo que está lleno, lo que está perfecto, completo, la perfección, y tiene que ver con la llanura material, la abundancia material, con relación a lo espiritual, lo perfecto. Pero el 8 es lo sobrenatural, algo que está más allá de lo natural, algo que una persona que le cree a Dios y a través de un pacto con Dios puede trascender de lo natural a lo sobrenatural. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo nos trajo el pacto de la gracia de Dios, pacto que hace trascender de lo natural a lo sobrenatural, de la abundancia a la sobreabundancia,
de la llenura a la plenitud, de la muerte a la vida, a todo aquel que le recibe y le acepta como Dios, Señor y Salvador de su vida. Es necesario que se levanten hoy en día muchas personas que sean como Enoc, que tengan puesta la vista en el galardón, pese a las críticas, pese a las burlas y pese al rechazo. Todas esas cosas han sufrido los hombres de Dios, el mismo Jesucristo lo sufrió. Nosotros también pasaremos por eso, pero al igual que ellos, teníamos que permanecer firmes. Enoc es un símbolo de constancia. Cuando muchos se apartan producto de eso mismo, de la mella en sus vidas por las burlas, por las críticas, se apartan. Es un símbolo de perseverancia cuando muchos flaquean y caen, porque el tiempo se alarga, porque no ven la respuesta de Dios inmediatamente, porque la fe es ver las cosas en la distancia como que ya están, es haber recibido lo que todavía no tienes palpable en tus manos, pero ya lo recibiste, como lo recibió Abraham, que recibió una promesa en la distancia, pero él la abrazó. La promesa es mía y la promesa se cumplió porque él le creyó a Dios. Enoc es un símbolo de fe cuando muchos dudan y no creen. Hay personas que creen lo que pueden alcanzar con sus manos. Yo sé que Dios me va a dar esto porque yo lo puedo tocar, porque lo puedo alcanzar, porque lo puedo ver. Pero esa no es la fe que Dios está esperando de ti. La fe que Dios está esperando de ti es que tú puedes alcanzar aquello que tú no puedes ver, que no puedes tocar, que no puedes palpar. Pero que Él te está diciendo que tú lo vas a alcanzar, porque tú eres galardonador, porque Él te lo está dando. Y el que te lo está dando no es un ser natural, es el ser sobrenatural, creador de lo natural. Y si tú le crees a Él, tú puedes alcanzar lo sobrenatural que tú no puedes tocar, ni puedes ver, ni puedes palpar, pero Él, como es el Dios y creador de todas las cosas, te está diciendo que te va a llevar a lo sobrenatural y que tú vas a ser galardonado de esas cosas y que tú las vas a poder tener y que tú las vas a poder tocar. Tú tienes que creer eso. Enoc es un símbolo. Cuando muchos andan en sus propios caminos de perversidad, de pecado y de maldad, Enoc es símbolo de caminar con Dios. Tú nos estás diciendo que cuando yo oro por algo que todavía no tengo, aunque no lo tenga en físico, ya yo tengo que descansar y esperar. Bien. Aquí ya estábamos hablando de ser nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Si tu oración está dentro de fluir de la voluntad de Dios, las cosas que tú estás pidiendo, aunque tú no las veas, aunque tú no las tengas, tú las vas a alcanzar. Lo que a veces torcemos la Escritura y ponemos palabras en la boca de Dios que Dios nos ha dicho. Y entonces estamos diciendo de que voy a alcanzar una cosa que Dios no te está diciendo que tú vas a alcanzar. Es más, hay cosas que a ciertos hijos, no a todos los hijos de Dios, Dios no va a permitir que alcancen porque estás completamente seguro que si las alcanzas, tu camino al cielo, a la presencia de Dios, a lo sobrenatural, se va a desviar. Y Él va a quitar de tu vida todo aquello que sea un tropiezo, que sea un impedimento para que tú logres alcanzar el galardón que tiene preparado para ti. ¿Y cómo yo sé que lo que yo estoy pidiendo está dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para no orar por gusto, para saber que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Bien, es necesario un conocimiento de las Escrituras. Tienes que leer, tienes que conocer las Escrituras, tienes que estudiar las Escrituras, tienes que conocer la voluntad de Dios. Tengo que vivir como Cristo. Tienes que vivir, caminar con Dios es eso, caminar según la voluntad de Dios.
rendir tu voluntad, lo estábamos diciendo al principio del estudio, rendir tu voluntad, no caminar conforme a los deseos de tu carne. Cuando él no camina con Dios, dice, y caminó él no con Dios, esa frase dice muy poco, pero dice mucho. Caminó él no con Dios en medio de una generación que tenía un desprecio por la vida que Dios había creado. Que había una maldad y una corrupción tan grande que Jesucristo la pone como ejemplo, que así mismo va a caminar la generación al final de los tiempos ante que venga el juicio de Dios. Pero no se decidió levantarse como un hombre que caminaba con Dios, como un pregonero de justicia, como una voz profética en medio de aquella generación. El decir caminó con Dios quiere decir que cada paso en la vida de Enoc era conforme a los propósitos y al Él vivía con un temor reverente delante de Dios. Caminar con Dios, hemos hablado otra vez aquí lo que es el temor reverente, que mismo Jesús vivía así. Todos los hombres de Dios deben de tener ese temor reverente. Y es agradar a Dios, hacer no hacer solamente las cosas malas, sino hacer lo que a Dios le gusta que quiere que tú hagas. ¿Entiendes? Y aquí hay encerrado un secreto, un misterio de la Escritura. Porque hace un tiempo atrás alguien me decía, yo no soy responsable por la vida de esa persona. Y yo le dije, no, tú sí eres responsable por la vida de esa persona delante de Dios. Y la Escritura lo dice. Si hay una persona a la cual tú le puedes decir, estás en camino de muerte, vas al infierno, y tú no se lo dices el día que estés delante de Jesús, la sangre de esa persona va a ser demandada de tu cabeza. Si es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando tú caminas así, tú caminas en la voluntad de Dios. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Si Dios te puso a ti en un lugar de liderazgo, es para eso, para guiar a su pueblo, no para que tú digas, yo soy Pablo el maestro. Es para que tú guíes a su pueblo. Y hay que tener en cuenta de que todos los hijos de Dios estamos en un punto de liderazgo. Dios nos dice que nosotros somos cabeza y no cola, y somos líderes. Dice que somos sacerdotes y que somos reyes en el mundo. Dios nos puso como cabeza y no como cola. Eso significa de que nosotros somos los responsables de llevar la voz de Dios al mundo. Dios no va a descender del cielo para decirle a cada persona, a cada mujer, tú tienes que arrepentir tus pecados porque vas a un camino de muerte, a la condenación. Dios no va a hacer eso. Pero Dios sí te puso a ti en medio de una generación más vale perversa para que tú vayas y tú les prediques y le digas, tienes que arrepentirte. Jesús vino y murió por ti para salvarte de tus pecados. Si no te arrepientes, tu final va a ser un camino de muerte. Somos nosotros los responsables de llevar esa voz, como lo era Enoc. Pero yo quiero que tú entiendas que la Biblia habla de Enoc, habla de un hombre en medio de una generación malvada y perversa y corrupta a nivel mundial. Un hombre que se levantó. Y nosotros somos muchos en medio de una generación. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Estamos haciendo lo que hacía Enoc? ¿O estamos haciendo todo lo contrario? Porque calladitos entre cuatro paredes, la voz no sale a ninguna parte. Enoc es símbolo de caminar con Dios y producto de una vida reverente a Dios es símbolo de agradar a Dios. Hoy es necesario que al igual que Enoc, nosotros aprendamos y decidamos caminar con Dios, caminar de la mano de nuestro Padre Celestial y no caminar como en un camino cualquiera, sino el camino que nos lleva a la patria celestial. Cuando yo hablo de caminar de la mano de nuestro Padre Celestial, tengo una imagen en mi mente. Y la imagen es cuando un niño camina de la mano de su padre, un niño pequeño, y ese niño va totalmente confiado de la mano de su padre. Para él su padre es lo más grande, lo más poderoso, lo más bueno, lo mejor. Y él va completamente confiado. Él no le pregunta a dónde vamos y no le pregunta nada. Él sabe que está bajo cobertura, bajo protección y que lo que el padre está decidiendo es lo mejor para su vida. Este es el camino, vamos. Tenemos que aprender como niños a caminar de la mano de nuestro Padre Celestial, confiadamente. Él es nuestra protección, Él es nuestra cobertura y quiere para nuestras vidas lo mejor.
cuando nosotros caminamos de una manera correcta delante de Dios, cuando nosotros entendemos que en cualquier lugar que nosotros estemos, ahí está la presencia de Dios, que cualquier cosa que nosotros hagamos, Dios es un testigo fiel de lo que estamos haciendo, pero también de lo que estamos pensando o de lo que estamos hablando, nosotros tuviéramos un temor de hacer cosas incorrectas, de pensar cosas incorrectas o de hablar cosas incorrectas. Es que si verdaderamente tuviéramos conciencia de que somos templo del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo está constantemente con nosotros. Es como un niño que cuando está delante del padre se porta perfecto. Y cuando el padre lo separan del padre acaba el niño. Bueno, si tú sabes que tu padre está ahí contigo, se supone que tú lleves una vida recta. Entonces, estar en esa vida de desorden que a veces llevamos porque en la vida real no estamos valorando ni entendiendo lo que somos y lo que tenemos. Quiero terminar con esto. Hablábamos del número 7, que era la plenitud material basada en la plenitud espiritual. Número 8, lo sobrenatural. Enoc alcanzó lo sobrenatural porque tenía la vista puesta en el galardón. Nosotros tenemos que tener puesta nuestra vista también en el galardón. ¿Por qué? Se nos ha enseñado mucho en la predicación esta de la prosperidad, de que visualiza lo que tú quieras alcanzar, visualiza la casa que quieras alcanzar, visualiza el carro que quieras alcanzar, visualiza aquello, pero nunca se nos ha enseñado visualízate en el reino de los cielos, visualízate en la congregación que está alabando delante del trono del Cordero, visualízate vestido de hierro más blanco con coronas alpistas en tu cabeza, visualízate a donde realmente quieres llegar, a la parte importante, porque la plenitud material en la tierra, con un trasfondo espiritual, aunque lo hayas alcanzado así, se va a quedar en la tierra. Pero nosotros no estamos llamados a simplemente alcanzar una plenitud material en la tierra. Estamos llamados a alcanzar lo sobrenatural, a alcanzar un reino que es sobrenatural, que de hecho dice Jesús, el reino de los cielos ya está entre ustedes y está entre nosotros porque ha llegado el Rey. El Rey es Jesús y hoy se manifiesta a través del Espíritu Santo, que también es el Espíritu del Mesías, está aquí entre nosotros. Dice que donde estos o tres congregan su nombre, está Él en medio nuestro. Es Jesús. Y ese reino no pide permiso para llegar a establecerse. Jesucristo no pidió permiso. Él no pidió permiso. Él vino a establecer su reino. Y de hecho lo hizo. Y nosotros somos testimonio vivo y palpable de que el reino de Dios está aquí en la tierra. Como representante del reino celestial, caminemos con Dios, puesta la vista en el galardón para alcanzar el galardón que se nos ha dado en un reino que no es terrenal, sino que es sobrenatural. Amén. Tengamos el estudio de hoy. Cualquier hermano o oramos, o hermana que orar. Vamos a ver. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este estudio, confiando, Señor, que tu palabra llegue a cada uno, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre, para que sea con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Cristo. Amén.